Hola, soy Ro Hernández. Soy ingeniero, nadador, DJ y podcaster. Me encantan los negocios y más si tiene que ver con la construcción. Este podcast se llama Construyendo tu casa inteligente. Mi objetivo es que en México se hagan mejores casas inteligentes. Hablaré desde mi experiencia con los profesionales del ramo y te daré los tips, las ideas y los productos más novedosos para que tú logres hacer una mejor casa inteligente. Así que, si estás por construir, ya estás construyendo o vas a remodelar, este es el canal adecuado para aprender. Quédate conmigo. Te invito a seguirme en mis redes sociales, en Instagram como @robandes y en YouTube como @ROH Automation Systems. Bienvenidos al episodio. Algunos puntos que debo considerar si voy a hacer mi casa inteligente. Vamos a darle. Entonces, la idea de este proyecto pues es que si vas a construir, ya estás construyendo o estás por remodelar, pues logres hacer una casa inteligente desde un principio, bien hecha, y que quizá te puedas ahorrar un dinero, ¿no? En mi experiencia me ha tocado ver muchos proyectos que en ocasiones no se logran concretar porque la obra ya va muy avanzada, ¿no? El dueño o el arquitecto deciden ya muy tarde que pues quieren automatizar el espacio, ¿no? Ya sea desde una habitación hasta una casa completa. Entonces, o sea, aparte de que pues esto genera frustración hacia el usuario de la casa, pues también es también triste a veces porque las casas en México, desde mi punto de vista, la construcción tiene una buena posibilidad de lograr cosas interesantes. Sí debo decir que al menos muchos de los productos a nivel tecnológico, pues su raíz es en países americanos o asiáticos, europeos inclusive, y la forma en la que se construye en esos países pues es distinta a cómo se construye aquí en México. Digo, sí debo recalcar y me ha tocado ver cosas impresionantes en construcción en México y me parece que aquí en México estamos haciendo cosas muy interesantes a nivel construcción, sistemas constructivos, procesos constructivos y que de verdad son muy buenos. Pero les digo algo, o sea, me ha tocado ver a veces obras que intentan automatizar y la casa es una casa, pues puedo decir, o sea, bastante grande, con buenos acabados, interesante en cuanto a proyecto arquitectónico, pero desastroso a nivel controles de iluminación, desastroso a nivel sistemas. Y esto pues no está padre, ¿no? O sea, al final del día, imagínate tú una casa bien construida, mármoles, o sea, bien pensada y que termines poniendo una red Wi-Fi vía mesh y que en ocasiones pues la cobertura del Wi-Fi no sea suficiente para toda la casa y termines rompiendo paredes o termines cambiando, o sea, vas a tener que hacer un trabajo doble por algo que no quisiste hacer o que no supiste hacer desde un principio, ¿sale? Entonces, yo sé que este tema puede ser tan amplio como pues uno quisiera, puede ser extenso, la cosa es que nunca terminaríamos de hablar, ¿no? Entonces, yo les voy a dar aquí ciertos tips de cómo he logrado o o sea, cuál ha sido mi experiencia para automatizar ciertos espacios, ¿sale? Entonces, ahí les va. Voy a empezar rápidamente con la infraestructura desde cero, o sea, cuáles son las cosas como básicas que podrías como considerar importantes si es que vas a automatizar. Bueno, pues al día de hoy de cajón creo que ya todos estamos inmersos con el tema de los dispositivos inteligentes. Tú tienes un teléfono, todos tenemos un teléfono celular y por más sencillo que sea el teléfono celular, pues o sea, ocupas datos, ¿no? Ves YouTube, ¿no? Ves tu Instagram, o sea, consumes información a través de tu teléfono celular. Entonces, esto ya de entrada te está indicando que necesitas un servicio de Wi-Fi para la casa. Y no me voy muy lejos, o sea, todos en casa pues terminamos contratando algún sistema de telefonía con internet. Vamos a llamarlo aquí en México, puede ser Telmex, puede ser Total Play, puede ser Sky.
puede ser Easy, ¿no? Entonces, lo mínimo que estos proveedores nos instalan, pues es un módem y la instalación, bueno, desde ahí, fíjate, desde ahí ya puedo decir que hay mucha área de oportunidad en cómo es que nos instalan el internet en nuestra casa. Si la vamos a hacer inteligente, bueno, o sea, cuando lo hacemos con nuestros clientes, pues procuramos que las cosas queden bien hechas, que no se vean los cables, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo primero que sucede en tu casa, quizá en mi casa o en la casa de algún conocido? O sea, te has fijado que la fibra óptica, que ya ahorita se instala mucha fibra óptica, pues va colgada desde el poste, la colgantean por tu casa en alguna parte y lo primero que hacen es graparlo, ¿no? O sea, con grapitas, el instalador va y lo grapea por toda la orilla del cuarto, atraviesa, no sé, atraviesa la cocina, atraviesa el comedor y chin llega ahí a la sala donde está la televisión y entonces pues ahí ves el cable, ¿no? Entonces desde ahí es el punto quizá importante que ya tienes que estar considerando. Sea o no sea tu casa inteligente, sí piensa en hacer una tubería que vaya desde, a esta tubería la vamos a llamar la acometida, ¿no? La acometida de telefonía. Sí piensa un tubo que vaya desde el frente de tu casa hasta el punto en donde tú vayas a desear que se instale el módem de internet, ¿no? O sea, y con eso te vas a evitar que ya no esté pues el cable expuesto. Entonces imagínate que te gastaste una lana, que ya invertiste en poner nuevas paredes, hiciste un nuevo aplanado, ya ni siquiera me voy muy lejos en que hayas puesto yeso, o sea, simplemente un aplanado en concreto y que te terminen perforando la pared del comedor hacia el garage para que pase la fibra óptica. Pues está feo, ¿no? Entonces, deja de lo feo, o sea, ya le estás restando ahí a esa remodelación o a esa construcción. Entonces, sí considera una tubería que vaya desde el exterior de tu casa hasta el punto donde quieras instalar la fibra óptica. Oye, puede ser una tubería subterránea, puede ser una tubería que vaya por toda la pared. Ahora, recomendación, la tubería considerará que siempre sea una tubería de uso rudo. En México la marca más común pues es Polyflex. Puedes utilizar la marca Polyflex en su versión color negro, que es de intemperie, que es más rígida. Y sí te recomiendo que consideres una tubería de diámetro de 3/4 hacia arriba. Normalmente nosotros siempre sugerimos que utilicen tuberías de 1 pulgada. Oye, ¿por qué 1 pulgada? Porque al final del día puedes optar por meter una fibra óptica, 2 fibras ópticas o lo que pueda llegarse a necesitar como adicional, ¿sale? Ahora, si tu acometida es satelital, vamos a decir tipo Sky, entonces sí considera una tubería que vaya desde la azotea hasta el punto donde quieras instalar el módem, ¿no? El módem del proveedor de internet. Entonces ya con esto, bueno, ya tienes un punto ahí avanzado si es que planeas en algún momento automatizar tu casa. Ahora, a este lugar en donde se va a instalar el módem, vamos a llamarle que va a ser a mí me gusta llamarle como el site, ¿no? El site se conoce como pues una habitación a nivel quizá comercial en donde están todos los equipos instalados de la oficina, donde tienes el conmutador, donde tienes el servidor, donde tienes no sé, el servidor de medios, televisión, etcétera. En una casa quizá me podrás decir, oye, ¿para qué quiero tanto cuarto, no? Digo, hay ciertos lugares en donde sí hay sites, o sea, un cuarto completo en donde tenemos un rack de comunicación de 48 unidades, que es un mueble grandote en donde puede tener contenido, mucho producto instalado, desde audio, alarmas, cámaras, etcétera, ¿no? Y estamos hablando que a este site le llegan, no sé, voy a decir 30, 40, 50 cables de internet, ¿no? De UTP, categoría 5, categoría 6. Oye, pero si a ver, si mi casa es algo pequeñita o no quiero tanto, bueno, entonces mi sugerencia es que definas un lugar que no sea tan accesible para todos. A mí en lo personal, el ver llegar a una sala y ver como el módem a un lado de la televisión, no me gusta, ¿sabes? O sea, creo que no se ve tan bonito. Te puedo sugerir que a lo mejor el módem lo alojes
debajo de las escaleras, que puedas ahí pensar en algún tipo espacio, un site, algo ahí encerradillo. O puede ser donde está la televisión, pero que no necesariamente quede visible. Puedes optar por un mueble y que este mueble tenga una tapa o una puerta que se pueda batir y que ahí mismo quede el módem, ¿no? Ahora sí considera que en este módem pues eventualmente vas a poder conectar más equipos y aquí es y aquí es como vamos a ir avanzando en estos tips o ideas que te voy a dar para cuando estés construyendo tu casa inteligente, ¿no? Entonces, bueno, ya te dije que el módem debe de estar en este espacio, que tú decidas, un espacio que no esté, eh, que no tenga acceso, vamos, que no se pueda mojar, que no esté húmedo, un espacio que sea fácil de accesar. Sugerencia es que a lo mejor este espacio no sea tan accesible, o sea, más bien que no esté como en áreas tan sociales. ¿Por qué? Porque piensa que en ocasiones, bueno, pues tienes visitas o nosotros mismos que vamos a dar algún tipo de servicio o mantenimiento, pues no está ni tan padre como para ti, ni como tan padre como para nosotros estar accesando a lugares tan privados, ¿no? Me ha tocado ver que el módem está instalado en la recámara principal y entonces tenemos que estar paseándonos ahí en tu recámara mientras pues tú tienes que hacer cosas, ¿sabes? Hay privacidad, entonces la sugerencia es que estos espacios los definas como en áreas de servicio, en áreas en cocinas, en áreas como garage, que ahí quede el site, ¿no? No tiene que ser un cuarto completamente, pero bueno, sí puedes definir ahí que sea un nicho o algo, pero muy dedicado para los cuartos, para un cuarto de equipos, ¿ok? Ahora, aquí creo que hay una confusión y me voy a adelantar tantito. Si tu casa es muy grande y estás pensando en un cuarto donde tengas servicio de medios, o que simplemente tu área de televisión, pues tengas ahí como equipos de televisión como Blu-ray, DVD, el propio decodificador de televisión de Total Play o Sky. A veces como que creo que se confunden que todo tiene que estar ahí almacenado, ¿no? Digo, la verdad es que al día de hoy creo que el DVD ya, salvo personas que les guste como tener sus DVDs físicamente, pero ya no es tanto de tener tantos equipos. Ya las televisiones al día de hoy ya incluyen sus propios sistemas embebidos, HBO, Netflix, Amazon Prime, etcétera. Y entonces como que ya no necesitas de estos equipos que antes ocupábamos externos, ¿no? Quizá el sistema de audio, un home theater o semejante, pues sí tendrá que estar viviendo en ese espacio. Pero todo lo del internet, o sea, los cableados, si tu casa tiene muchos cableados, pues no necesariamente tienen que estar alojados ahí donde están los equipos de audio de la televisión. O sea, sí puedes tener como el site del internet y meramente los equipos de televisión en la televisión, ¿va? Entonces, te decía, el punto número uno, la infraestructura desde cero. Ya dijimos que es la cometida, que va desde la calle hasta donde definas que va a ser tu módem, donde va a vivir el módem. Y digamos que a partir de ahí va a derivarse todo. Eh, el siguiente punto es, bueno, a ver, si voy a considerar que mi casa será inteligente, te puedo decir que prácticamente todos los proveedores que nos dedicamos a hacer casas inteligentes y los propios fabricantes que se dedican a hacer lo que tú me digas, persianas, no sé, hidrónica, cualquier dispositivo que se pueda controlar por voz o por la aplicación, vamos a requerir dos cosas. O el producto va a requerir Wi-Fi o el producto va a requerir un nodo de Internet, ¿sale? En ocasiones ciertos productos pueden funcionar con alguno de los dos, con Wi-Fi o con el cable de Internet. Entonces, a ver, si en tu intención de hacer tu casa inteligente te puedo sugerir que vayas enumerando cuáles son los productos que te interesan. Cámaras de seguridad, audio inalámbrico, sistema de control de luces, etcétera. Entonces ya con esta lista tú puedes ir checando cada uno de los fabricantes que más te acomode, ¿no? O sea, con qué marca quisieras trabajar o con cuál marca quieres hacer inteligente tu casa y a partir de ahí ver qué es lo que te pide. Ejemplo, Lutron, por ejemplo, te pide que tengas un hub instalado y el Lutron de hub, perdón, el hub de Lutron solamente te acepta conexión a través de un cable Ethernet, ¿no? O sea, internet cableado.
Pero si me voy, por ejemplo, a un sistema de cámaras, ya sea Dahua o Hikvision, ejemplo, que son los fabricantes más comunes en México, sus grabadores, algunos, no todos, pueden funcionar con Wi-Fi o pueden funcionar con cable Ethernet. ¿Ok? Entonces, aquí voy hacia enfocarme hacia las tuberías. ¿Cuántas tuberías voy a ocupar en toda la casa? Y esto es bastante, bastante importante. En ocasiones me toca ver casas bastante grandes que solamente le dejan una sola tubería desde el site hasta el cuarto, no sé, la recámara. Y es una tubería de 3/4 de pulgada. Y bueno, a veces tenemos que resolver con eso, ¿no? Y no necesariamente queda padre y las tuberías quedan como muy, muy llenas, ¿sabes? Entonces, no hay como, o sea, no hay como una Biblia, no hay como un libro que te diga cómo hacer una casa inteligente, porque lo que sí he aprendido es que cada casa tiene sus necesidades y va muy a gusto, o sea, va muy a cómo queramos o cómo estemos pensando que será nuestra casa en algún momento, ¿sale? La sugerencia más acertada quizás será que consideres de 1 a 2 tuberías desde el site hasta la habitación en donde vas a querer el servicio de lo que tú me digas, ¿sale? Y que las tuberías, considéralas mínimo, mínimo, que sean tuberías de 3/4 de pulgada, ¿ok? Ya sea tubería flexible o tubería rígida. Recomendaciones: trata de evitar tuberías flexibles. ¿Por qué? Porque esto, y sobre todo si tienes colados, ¿no? O sea, si tu losa será una losa colada, pues a veces pasa que la tubería se chupa cuando le echan el concreto, el peso del concreto aplasta la tubería y entonces pues ya en lugar de que pasen 2 cables, pasa un solo cable y ahí veo a futuro al electricista cuando no pasan los cables, terminan ahí haciendo un orificio en la losa o en las paredes, en la curvatura, en la unión pues, para que la tubería aparezca y entonces el cable lo terminan pasando. Ya ni siquiera con tubería, o sea, literal pasan el cable y después venga con el aplanado. Pues eso no está padre. Imagínate tu casa nueva, tu casa remodelada y ya desde ese momento con una tubería ahí ya rota y parchada de esa forma, pues no está padre, ¿verdad? Entonces, sí te recomiendo que ocupes tuberías tipo PVC, o tubería plástica, pero tubería rígida, ¿sale? Y mínimo 2 tuberías de 3/4 de pulgada hacia la recámara que quieras poner el servicio. Ahora, vamos a suponer, tu casa va a tener recámara 1, la recámara principal, recámara 2, tiene cocina, tiene sala, y tienes un garage, algo promedio, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que por habitación sí coloques un servicio de internet cableado, ¿ok? Si oye, más así, oye, en el garage, ¿como para qué? Bueno, pues te sorprenderías que luego en garage puedes tener reuniones y pues a veces necesitas tener como el wifi en el garage porque vas a poner una bocina inteligente y simplemente no tienes cobertura. En casa de mis papás me pasaba, o sea, el módem vivía hasta el comedor y simplemente no tenía cobertura de wifi en el garage, ¿ok? Entonces, sí considera al menos 2 tuberías por cada habitación. En las recámaras en particular, comúnmente tenemos una televisión, ¿no? Entonces, te recomiendo que detrás de cada televisión pongas un nodo de internet o pongas una tubería a la cual le pueda llegar un nodo de internet. Entonces, quiero que esto lo veas como una topología tipo estrella, en donde el centro de la estrella es el site y es de donde van a salir todas las tuberías a todas las habitaciones para que tú puedas lograr hacer la casa inteligente. ¿Ok? Entonces, ya haciendo esto, te puedo casi garantizar que ya tienes un 50% de avance y de garantía de que algún producto eventualmente que consideres instalar vaya a funcionar para que tu casa sea inteligente. ¿Sale? Ahora, la ubicación
los nodos que te estoy mencionando, de los cables Ethernet, nosotros le llamamos nodo de Internet al punto de conexión físico, cableado, donde tú vas a conectarte, donde tú vas a conectar un servicio. Una televisión, por ejemplo, se puede conectar vía Wi-Fi o se puede conectar vía nodo de red con un cable de Internet. Le conocen comúnmente como el cable RJ45, pero más bien el RJ45 se refiere al conector físico, pero o sea, hay que llamarlo con su nombre, que es un cable Ethernet que va de la televisión hasta la pared, y ese es un nodo de red, ¿no? Oye, entonces, ¿cuántos nodos de red voy a tener que considerar por habitación? Yo te recomiendo que al menos unos 2 nodos de red, ¿ok? ¿Por qué? Imagínate que, vamos a decir algo, no es que aquí le esté haciendo publicidad, y si sí, bueno, pues hoy por favor que nos paguen algo. Total Play, por ejemplo. Si tú decides que tu proveedor de internet será Total Play, ellos en particular, sus decodificadores de internet, funcionan a través de tecnología IP, ¿ok? Entonces, sus decodificadores traen un nodo de internet, o sea, traen una conexión Ethernet en la parte trasera y se conectan a un módem, ¿no? Al módem que te estoy mencionando. Entonces, imagínate, a ver, me voy a regresar a donde si tú contratas internet. ¿Y qué crees? O sea, tú contratas internet y les contratas un servicio, y ahí me refiero a Total Play, me parece que también ya está en ese servicio IP Sky, y ahí sí no recuerdo qué otra marca, pero ellos ya te están ofreciendo televisión vía stream IP, ¿no? Entonces, te ponen el módem de internet en la sala, en el comedor. Digamos que ya lograste poner la tubería que va desde la cometida hasta tu sala, ya, palomita. Pero ¿qué crees? Ahora tú les contrataste televisión, televisión para 2 recámaras. Pues ¿qué crees? Ellos van a requerir instalar un cable Ethernet desde el módem de internet hasta la recámara donde quieras la televisión, ¿no? Ahí van a instalar. Entonces ahí te ves, van a estar perforando sus instaladores, van a perforar las paredes y te van a grapear el cable para llegar la señal de internet a su nuevo decodificador, ¿no? Entonces, aquí la recomendación es esa, o sea, pon tuberías. Ahora, y aquí va contra la construcción en México, que ahí sí me parece un poquito. Los sistemas constructivos de antes ya no son los mismos de ahora, y entonces aquí creo que sí le voy a pegar un poquito a la arquitectura y a la ingeniería. Antes, y aquí me voy a regresar tantito para llegar al punto de los nodos. Antes estábamos muy acostumbrados a que la telefonía era una telefonía análoga, ¿no? Y se estilaba mucho el conmutador y etcétera, el conmutador análogo. Entonces, ¿qué sucedía? En la construcción en México, desde donde estaba el módem de internet, salía una tubería y llegaba a la recámara principal, y de la recámara principal se ponía una caja ahí en la pared, y desde esa misma caja salía otra tubería que conectaba quizá a la recámara 2, y de la caja de la recámara 2 salían 2 tuberías que se iban, no sé, al estudio, y de ahí se iba no sé, a la recámara de las niñas. Pero si te fijas, lo que te estoy mencionando es que las tuberías van de una a otra, ¿no? Saltando de una a otra, de una a otra. Esto antes funcionaba, pues, porque el cable de teléfono pues era muy delgado. Estamos hablando que era o sea, súper delgadito, y podía pasar más de un cable en la tubería. Pero el cable Ethernet ya no es así, ¿ok? El cable Ethernet, a pesar de que es delgado, tiene características técnicas que lo hacen que no sea delgado y flexible. Para empezar, un cable Ethernet no puede estar doblado a más de 90 grados, ¿sale? Que se puede hacer y lo hacen y funciona así, pero si fuera una instalación certificada, un cable Ethernet doblado a ese ángulo, no pasaría una certificación. En casa a lo mejor no pasa nada, pero quizá pueda estar sucediendo que por hacer este tipo de trabajos así, doblarlos, tengas una menor velocidad, y que a pesar de que hayas puesto un cable Ethernet,
Dirías, oye, pues está el cable, sí, pero es que el cable está doblado y eso le resta velocidad, ¿ok? Entonces, esta idea de que vas poniendo tubería de una habitación a otra para el internet, la verdad es que no está padre y te voy a decir la razón. El cable Ethernet no se puede empalmar, o sea, no puedes decir, mando un cable a la habitación 1, pelo el cable, empalmo los hilos y mando el cable a diversas habitaciones. No. Lo que sí se puede hacer es instalar switches Ethernet. Y un switch Ethernet quiero que lo veas como una barra multicontacto donde conectas varios dispositivos eléctricos, pero en este caso es un switch Ethernet. Entonces el switch Ethernet te sirve para que de una entrada puedas tener varias salidas. Y hay switches Ethernet de 5 puertos, de 8 puertos, de 16, 32, 64 puertos. Entonces, imagínate que tu módem, vuelvo al escenario, lo pusiste en la sala y solamente saliste con una sola tubería desde la sala y llegaste, no sé, al estudio en la planta alta. Bueno, pues en la planta alta decidiste derivar, ¿no? O sea, de la planta alta del estudio sales hacia la recámara 1, a la recámara 2 y hacia el otro lado sale a la recámara 3 y sale hacia el gimnasio, por ejemplo, ¿no? Entonces, si solamente instalaron tus electricistas, y eso porque no sabían ellos, o sea, sí pasa que luego no les dan las instrucciones o el plano o el diseño eléctrico que le proporcionó tu arquitecto, lo que sea, pues solamente les marcaba una sola tubería. Entonces, o una de dos, o vas a tener que instalar un solo cable por habitación y el resultado es que donde esté el nodo de red de la recámara 1, tendrás que poner un switch Ethernet. Y de ese switch Ethernet tendrás que regresar otro cable por la pared para que llegues a la habitación 2. Entonces, quiero que veas, o sea, aparte de que estás generando, o sea, que tu espacio, imagínate que la televisión la dejaste ahí en la pared, muy limpio, y que detrás de la televisión pusiste el nodo de internet, ya no va a quedar tan limpio el espacio, ¿sabes? Porque tendrás que verte obligado a poner un switch Ethernet en donde quizás si lo hubieras puesto nada más con dos cables, o sea, con dos nodos de red desde origen, te evitabas el switch Ethernet y ahí mismo conectabas, pero no. Entonces ahora tienes que poner el switch Ethernet y de ahí salen más cablecitos. Y entonces imagínate que la televisión que ahora, o sea, lo que compramos son televisiones super slim que requieren su soporte. Entonces imagínate que los propios equipos que montas detrás de la televisión, con la finalidad de que quede limpio tu pared, o sea, los propios equipos empujan la televisión y la televisión en lugar de que quede como acostada así, queda inclinada, ¿no? O sea, queda inclinada viendo hacia arriba porque los propios equipos empujan todo, ¿ok? Entonces, por eso justamente la idea es que si vas a hacer la casa, no hagas una topología en tuberías en serie, ¿ok? No en daisy chain, no de una habitación a otra. O sea, lo que sí te recomiendo es que consideres una tubería desde el cuarto A al site, desde el cuarto B al site y así te vas, ¿no? O sea, una sola tirada por habitación y entonces eso va a facilitar muchísimo las cosas eventualmente. En México sí creo que la construcción, y al menos en departamentos, y esto es un tema de lana, a nivel construcción, departamentos, o sea, un desarrollador tiene que cuidar, o sea, cuida todo para no gastar de más. Y quizá a nivel una construcción ya más personal, tu departamento, tu casa, creo que te puedes dar el lujo o puedes decir, bueno, sí, voy a decidir poner una tubería de forma individual, ¿no? Pero los desarrolladores no lo hacen así. Los desarrolladores en su mayoría sí hacen esto que te digo, que saltan de una habitación, saltan a la otra habitación. Y esto, pues quien hace el trabajo al final, el instalador o el integrador que tú contrates o tú mismo de instalar el cable Ethernet, pues la verdad es que termina siendo como pueda, o sea, como puede entender las tuberías y como él meramente lo entiende, ¿sabes? Y termina resultando esto de que pone switches en todas las habitaciones. Y a veces desconecta el switch y ya te quedaste sin internet en la recámara 2, ¿sabes? Es un desastre. Entonces, y esto ni siquiera es para que la casa sea inteligente. Imagínate que la haces inteligente y que todos tus dispositivos
inteligentes hablan Wi-Fi y tu internet en casa está de esta forma, bueno, creo que tenemos un punto pues ya en contra, ¿no? Entonces ahí las recomendaciones, por favor, considera una tubería desde la recámara hasta tu site y que al menos esta tubería te contenga 2 cables Ethernet y de diámetro de 3/4 de pulgada. Y me voy a regresar, entonces tenemos la televisión, perdón, el sistema del módem, le contratas a tu proveedor de internet, le contratas televisión y entonces la televisión en estos proveedores nuevos hablan IP y se comunican a través del cable Ethernet. Entonces te decía en un principio, oye, ¿y para qué tantos cables? ¿Por qué 2 cables Ethernet? Bueno, uno de ellos ya te lo robó tu proveedor de internet y te sobra un solo nodo de red. Ok. La idea, o al menos así nosotros lo manejamos, es, debes de considerar que el internet, una cosa, y aquí te va atención, una cosa es la velocidad a la que tu proveedor de internet te suministra el internet, ¿no? Y son los famosos megas, que 100 megas, 200, 300, 400, 500 megas. Pero la otra es el ancho de banda que tú tienes dentro de tu casa. Entonces, imagínate que que no pones repetidores en casa y que solamente pones un solo repetidor, que es el que está en el comedor de tu proveedor, y tú te intentas conectar desde el comedor que está quizá a 7 metros. Bueno, ahí lo que está haciendo es que la señal llega atenuada, pues es Wi-Fi, es una señal radiofrecuencia, y entonces a tu equipo, si te fijas en tu equipito, en tu teléfono, te aparece que la señal es media, baja, débil, ¿no? Y entonces ahí lo que estás haciendo, uno, es que tu equipo consuma más batería, tu dispositivo móvil consuma más batería porque estás forzando la conexión Wi-Fi, estás forzando que consuma más corriente tu producto para intentar mantener la conexión Wi-Fi con tu módem. Y aparte, entre más productos Wi-Fi tengas conectados a ese módem, el ancho de banda disminuye de tu casa, o sea, de tu sistema de Wi-Fi. Entonces imagínate que si vas a hacer una casa inteligente y solamente quieres tener un solo proveedor, un solo módem, va a ser muy difícil y habrá equipos que se van a estar conectando y desconectando y va a fallar, ¿no? Entonces tu experiencia va a ser muy mala. Y siquiera, o sea, ni siquiera con que sea tu casa inteligente, con tus dispositivos que ya viven al día de hoy, televisiones, dispositivos, tendrás una experiencia muy mala, ¿ok? Entonces, justo la idea es, instálate varios access points en cada una de las habitaciones y entonces nuestros dispositivos, teléfonos, televisiones, se van a conectar directamente a la antena más cercana que tengan disponible, ¿no? O sea, si estás en la recámara, pues se va a conectar tu dispositivo a la antena de tu recámara. Entonces te decía, tenías 2 nodos de internet, uno ya lo ocupó el módem, el decodificador de televisión, y entonces te sobra un nodo de red. Bueno, pues ese nodo de red lo vas a contemplar para un access point. Aquí te voy a recomendar 2 marcas que son bastante buenas. No significa que no haya más marcas. En particular, esta marca yo la he usado muchísimo. Las he usado muchísimo y nos funcionan bastante bien para sistemas de casa inteligente. Una de ellas es la marca Ubiquiti con su sistema Unify. Y la otra marca es TP-Link con su sistema Deco. Insisto, hay más marcas disponibles y yo creo que hay marcas muy buenas con otras características de Access Points. Y en Access Point puedes encontrar desde el producto más sencillo hasta el producto más robusto, ¿no? Entonces, ahí no tienes ningún inconveniente. Lo que te sugiero es sí coloca el nodo de red. Ahora, oye, es que ¿para qué pongo el cable? Mejor lo pongo con una red mesh, ¿no? O sea, es muy común encontrarnos en México que en departamentos o en casas, o sea, de verdad, me ha tocado casas grandes, departamentos grandes, que se van por pura red mesh y funciona. Sí, quizás sí funciona, pero no necesariamente es como lo mejor. ¿Por qué? Porque la velocidad de navegación es muy lenta. ¿De qué caso, o sea, qué caso tiene que a tu proveedor de internet le contrates 500 megas, 600 megas en velocidad, si adentro de tu casa no vas a poder llegar a esa velocidad porque tienes una red mesh? O sea, la red mesh también tiene un tope en velocidad, ¿sabes?
Y ahora con los productos que hablan, por ejemplo, el iPhone y ciertas televisiones que ya hablan Wi-Fi 6, simplemente si estás en una red mesh, es imposible que alcances a llegar a la velocidad que te pueda proveer tu proveedor de internet, ¿sale? Entonces, por esa misma razón, sí te sugiero que pongas el cable Ethernet, ¿no? Y entonces pones el cable Ethernet con tu access point que te permita llegar a ciertas velocidades. Obviamente, entre mayor velocidad te ofrezca un access point, entre, entre mayores, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, pero entre mayor lóbulos genere el access point, va a ser un access point más caro, ¿no? Y de mayores características. Pero bueno, hasta el más sencillo con esta configuración va a funcionar perfecto, ¿ok? Entonces, ahí ya punto número 1, ya tienes ahí como una segunda palomita en donde vas a colocar al menos 2 nodos de red. Oye, ¿me recomiendas 3 nodos de red? Sí, sí te voy a recomendar 3 nodos de red. ¿Por qué? Bueno, ya te dije que ciertos productos se conectan por cable, ¿no? En lo personal, prefiero tener siempre una red Wi-Fi robusta, disponible para mis dispositivos Wi-Fi como el teléfono, mi iPad, lo que sea. Y las televisiones siempre son un tema. O sea, si tienes una pantalla de televisión en donde vas a tener streaming, ejemplo HBO, no sé, Disney, cualquier Netflix, cualquier sistema de televisión de ese estilo, pues te consume datos. Entonces, qué mejor que tu televisión esté conectada por cable, ¿sí? Por un cable Ethernet. De esa forma garantizas que la televisión va a poder alcanzar un muy buen ancho de banda y entonces nunca se te va a pasmar la transmisión, ¿ok? Entonces para eso sería tu tercer nodo de red. Oye, que un cuarto nodo de red, bueno, ya creo que ya un cuarto nodo de red ya estamos hablando de algo mucho más robusto, ¿sale? Eh, si estás haciendo la casa inteligente, quizá un cuarto nodo de red te pueda funcionar para algún producto muy específico que sí requiera un nodo de internet. No sé, si vas a instalar persianas inteligentes, por ejemplo, en la recámara principal, el hub del proveedor de servicios, aquí te voy a decir una marca, por ejemplo, Somfy. Somfy maneja su propio hub que te controla sus persianas, se hablan con este hub, ¿no? Entonces, su hub puede conectarse por Ethernet o puede conectarse por Wi-Fi. Entonces, ese cuarto nodo de red puede ser que sea conectado al hub de Somfy, ¿no? Eh, sí te puedo decir, o sea, es muy cómodo. Siempre va a ser mucho, mucho, mucho mejor que cualquier dispositivo esté conectado por cable. Esa es como la regla básica. Siempre por cable va a ser mejor que por radiofrecuencia, ¿sale? O por algún sistema inalámbrico. Ahora, ya con esto que te menciono, cable, o sea, dos nodos de red mínimo, ya un poquito más profesional, tres nodos de red por habitación y tubería por habitación desde la habitación hasta el site. Ya con eso tienes como el 70% ganado para que tu casa sea inteligente, ¿ok? Después lo que seguiría del internet sería decidir qué quieres hacer para que tu casa sea inteligente, ¿no? ¿Cuáles sistemas? Oye, ¿vas a tener cámaras de seguridad? O sea, lo más común es sí, cámaras de seguridad. Lo más común sería audio. Quizá yo diría que el sistema de control de luces ya es como un sistema un poquito más especial. No es tan, o sea, es lo común, pero no sería tan común. Y quizá ya lo que le seguiría serían las persianas, ¿no? Entonces, a ver, si vas a hacer que tu casa tenga audio, normalmente el audio va a requerir un cableado. Tendrías que decidir si las bocinas serán bocinas empotradas a plafón, si serán bocinas empotradas a pared, qué tipo de bocina estarás ocupando, cuál marca estarás ocupando. Hay ciertas marcas que no necesitan cableado. ¿Por qué? Porque funcionan vía Wi-Fi, pero sí requieren de una alimentación eléctrica. Por ejemplo, Sonos
habla Wi-Fi, pero requiere un contacto eléctrico para que la bocina funcione. Pero si me voy a Bose, por ejemplo, algunos sistemas de Bose, sus bocinas sí van cableadas desde la bocina hasta su amplificador principal, y el amplificador principal se puede conectar vía Wi-Fi o vía Ethernet. ¿Ok? Entonces, aquí depende cuánta lana te quieras gastar. Voy a poner el ejemplo. Imagínate que vas a poner 2 bocinas a plafón en la habitación. Y las bocinas a plafón requieren un cable de bocina, y este cable de bocina va desde la bocina hasta el amplificador. Aquí va la pregunta: ¿dónde instalas el amplificador? ¿Lo instalas en el propio cuarto o lo instalas en el site que te acabo de mencionar? De forma personal, a mí me gusta pensar que mi vista frontal a mis equipos, a mi televisión, está 100% limpia. ¿Ok? Ahora, si el amplificador se le va a conectar a la televisión, entonces se le va a conectar por un cable HDMI ARC o por fibra óptica. Entonces creo que la respuesta sería que el amplificador tiene que estar viviendo en donde está la televisión. Entonces, por lo tanto, las bocinas tendrán que estar cableadas hacia el propio amplificador. Ahora, si es meramente un audio ambiental, digamos el comedor, una recámara en donde no tengas o donde no te interese sacarle el audio de la televisión, entonces tienes aquí la opción de dejar el amplificador en la habitación. En lo personal a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque entonces el amplificador va a ocupar espacio arriba del mueble de televisión, detrás del mueble de televisión. O sea, en algún espacio, en algún pedazo de tu habitación va a ocupar espacio ese amplificador, que al final del día va a poder ser sujeto de que alguien lo desconecte sin querer, de que se empolve, de que la persona de limpieza le pegue, lo que sea. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es que entonces el amplificador no viva en el cuarto y se vaya hasta el site. Y entonces sí deberás de considerar una tubería que va desde la habitación hasta el site. ¿Ok? ¿De qué diámetro? Mínimo 3/4 de pulgada. Oye, puedo conectar, imagínate que tengo la habitación 1 y la habitación 2 con bocinas. Puedo conectar de la habitación 1 a la habitación 2 y de la habitación 2 salir hacia el site. Pues de que puedes, ¿no? Pero si estamos buscando hacer una mejor casa inteligente, un mejor sistema constructivo, pues mi recomendación es que tengas igual una tubería que va desde la bocina, desde el cuarto, hasta el site por habitación. O sea, que no combines. ¿Ok? Entonces, ya si te fijas, el site ya te va a contener 2 amplificadores, te va a contener el módem de internet. ¿Ok? Entonces, ahí ya estás aumentando tuberías. No me instales, por favor, tuberías de media pulgada. Por favor, eso ya quítalo. 3/4 de pulgada es tu mínimo. Ahora, estamos hablando de audio. Hay ciertas marcas, por ejemplo, Sonos, pues no requiere que haya un cableado de audio. La bocina se conecta al contacto eléctrico y habla vía Wi-Fi. Entonces aquí ya tienes una respuesta. Si tú pusiste un access point por habitación, tu bocina inteligente se va a conectar directamente al access point. Oye, no me voy muy lejos. Si compraste o vas a comprar estos asistentes de voz de Google Home o Amazon Alexa, estas bocinas se van a conectar directamente a la antena Wi-Fi más cercana. ¿Okay? Entonces ahí tienes ya una respuesta por qué sí debes de contemplar un nodo de red. Ahí te va otra. Esto es bien importante y quizá aquí me voy a adelantar un poquito. Entre el módem de internet y tus productos, siempre considera instalar un router tuyo, un router que tú hayas comprado. No utilices el router de tu proveedor de internet, TotalPlay, Telmex, Easy. Y la respuesta es muy sencilla. Estos dispositivos son dispositivos baratos, son dispositivos que no necesariamente tienen las mejores características de ruteo
para administrar tantos productos en casa, televisiones, teléfonos, alarmas, etcétera, ¿ok? Si pretendes hacer tu casa inteligente, entonces sí te recomiendo que instales un router propietario o un balanceador de red para que este producto tuyo que tú hayas comprado de una buena marca se dedique a rutear y que entonces toda tu red interna de tu casa sea, digamos, controlada por tu ruteador y que en caso, porque es bien común, oye, cuando no tenemos internet, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Llamamos al proveedor de internet y quien nos contesta nos dice, a ver, tenemos que formatear tu Wi-Fi, perdón, tenemos que formatear tu router. ¿Y qué crees? Cuando lo formateas, si tu router ya tenía un nombre de red, no sé, mi casa o casa de los abuelos, lo que sea, pues imagínate que todos tus productos inteligentes y hasta las televisiones y todo, te lo reinician y nada funciona, ¿no? Se va el internet, nada funciona y ahí te veo nuevamente configurando todos los dispositivos en tu casa. Entonces, es la razón del por qué te recomiendo que tengas un router tuyo entre tu módem de internet y todos tus productos. Si tienes alguna duda de eso, igual y escríbeme. Aquí voy a hacer un paréntesis para que nuevamente me sigan en mis redes sociales, como en Instagram estoy como @robandes y también estamos como @ROH Automation Systems. ¿Tienes alguna duda? Escríbenos en redes sociales de este podcast y te puedo ir respondiendo quizá ya con un poquito más en particular. ¿Ok? Entonces, ya tienes ahí como un punto ganado, tuberías para el internet, tuberías para el audio. Algo importante es considera tu planificación de la red eléctrica. A nivel, o sea, piensa instalar un regulador de voltaje que esté en la cometida, ya sea de una fase, 2 fases o 3 fases. Aquí dependerá de cuántas fases tengas instaladas en tu casa. Y una marca que te puedo recomendar que nos ha funcionado bastante es SolaBasic. Es una marca mexicana. Hay más marcas disponibles en el mercado. En lo particular, esa marca nos ha dado muy buenos resultados, e inclusive, por ejemplo, en jardines o en áreas muy remotas en donde llueve bastante fuerte y caen rayos. Estos productos nos han protegido. O sea, y me refiero a protegido, pues se han quemado los reguladores en lugar de que se quemen los productos que tenemos instalados en casa, ¿no? Te dan una muy buena protección eléctrica. 2 cosas, si vas a hacer casa inteligente, sí considera, una cosa es la regulación de voltaje y otra cosa es la supresión de picos de corriente, ¿ok? Una regulación de voltaje se supone que nuestro proveedor CFE en México nos tiene que estar dando una tensión o sea, una tensión en nuestra cometida dentro de, o sea, de 110 volts, quizá un poco, no recuerdo si son 110 volts, poquito menos, hasta 130 volts. O sea, ese es el rango en el que CFE nos puede suministrar. Y está correcto, ¿sale? Y de hecho, tus productos, lo que tengamos un regulador de la laptop, de la televisión, te va a decir que trabaja desde 90 volts hasta 130, en algunos casos 140. Pero, ¿qué sucede si estamos más arriba de 140 o más abajo de 90? Bueno, para eso nos va a servir un regulador de voltaje. El regulador de voltaje va a intentar siempre darnos un voltaje constante para que nuestros equipos funcionen, ¿ok? Y si hay una variación de voltaje, entonces regule lo más que pueda. Pero por otra parte tenemos la supresión de picos. Y la supresión de picos se da cuando haya arranque de motores o una descarga eléctrica. Ejemplo, cada que tu refrigerador arranca, o la lavadora o la bomba del agua empieza a trabajar, ahí en tu red eléctrica interna, o sea, a nivel eléctrico, se genera un pico de corriente. Muy común que una bomba genere, por teoría, te puede generar hasta 3 veces la corriente que consume. Si te dice que consume, no sé, 5 amperes, va a consumir 15 amperes, ¿no? Entonces, sumado, se genera un pico de corriente en la onda senoidal
Y entonces ese pico de corriente, pum, es lo que quema tus equipos. Entonces, si vas a hacer una casa inteligente, sí te recomiendo que desde un inicio hables con tu arquitecto y con tu ingeniero si traes un ingeniero eléctrico o un contratista eléctrico, sí consideren instalarle un panel de supresión de picos a su tablero de distribución eléctrica y reguladores de voltaje por fase en su tablero de distribución eléctrica. ¿Ok? Eso es una muy buena práctica. Ahora, ya un UPS, creo que un UPS ya sería too much, a menos de que estés pensando en que la iluminación o que cierta iluminación quede encendida en caso de que haya una falla eléctrica, ¿va? Entonces ya hablamos del tema del diseño del Wi-Fi, ya hablamos de cuántos nodos de red por habitación y vamos a pasar al tema, quiero cámaras de internet, ¿ok? Las cámaras de internet, como te mencionaba hace rato, pues son como el sistema quizá un poquito más común también, que normalmente siempre instalamos. Entonces, aquí tienes que decidir entre dos cosas, si las cámaras van a ser Wi-Fi o si las cámaras van a ser cableadas. Aquí tienes que ponderar diversas situaciones. Hay buenas marcas que hablan Wi-Fi, ejemplo, las propias marcas Nest, que son de Google, u otras marcas que hablan Wi-Fi directamente. Comúnmente este tipo de marcas cámaras que son que hablan Wi-Fi y que requieren de un contacto eléctrico, vamos a decirle que este tipo de soluciones son DIY o DIY, que son do it yourself. Y esto es, o sea, tal cual, son productos que tú instalas, que tú compras en Home Depot, en Amazon, Mercado Libre, y que tú mismo vas a sacar de la caja y que tú mismo vas a instalar. Este tipo de soluciones son las que ocupan Wi-Fi, ¿sale? Si ya nos vamos a una solución quizá un poquito más pensada, más profesional, más que quiero, o sea, nació con la idea, entonces creo que la solución sería unas cámaras que son cableadas, es decir, que la cámara requiere un cable de internet desde la cámara hasta el grabador, ¿no? El grabador contiene el disco duro y es el sistema de grabación, ¿no? Es un sistema de CCTV como tal, que no está alojado en la nube, que la grabación no está alojada en la nube, sino que está alojada en el disco duro del grabador, ya sea un DVR o un NVR. Si tienes dudas en qué es un DVR o un NVR, ponme en tus comentarios, ¿sale? Entonces, yo no estoy peleado con las soluciones inalámbricas. En lo personal no me encantan. Creo que estoy como hecho a la vieja escuela. Me voy por soluciones en donde tenga un DVR o un NVR. En ocasiones me ha tocado ver ciertas soluciones vía Wi-Fi en donde la grabación se aloja en la nube y que la verdad que bien, o sea, bastante bien. Y creo que aquí va en función pues de cada quien, ¿sabes? O sea, a mí en lo personal pues no me encanta que si voy a instalar una cámara de ese estilo en el plafón, eh, tenga que ponerle un contacto eléctrico a esa cámara, ¿sabes? O sea, visualmente a mí me genera como mucho ruido ver, o sea, el plafón y que tenga al lado el contacto eléctrico para que la cámara Wi-Fi prenda. Se va la luz y entonces la cámara ya no va a funcionar y pues bien, gracias, ya se metieron y ya no pude ver nada, ¿no? Entonces, creo que esa es la razón del por qué cuando hacemos casas inteligentes sí consideramos que la cámara sea cableada. Y entonces aquí vuelve lo mismo. Es como ya lo dijimos, desde la cámara tendría que ir una tubería hasta tu site, ¿no? Y entonces el site ya te está conteniendo el amplificador o los amplificadores de audio, ya te está conteniendo el módem, te está conteniendo el balanceador o el router propietario y te está conteniendo ya ahora un grabador de cámaras, ¿no? Entonces ya te está ocupando quizá unos 30 centímetros, 40, 50 centímetros de alto y una profundidad de otros 40 centímetros, ¿no? En espacio físico, a lo cual le llamaremos el site. Entonces, en este espacio, te digo, va una tubería con un cable UTP categoría mínimo, categoría 5E. Ya al día de hoy tenemos categoría, y es otro tema hablar de cables Ethernet.
categoría 5, categoría 6, categoría 6A, categoría 5E. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál cable usar para hacer mi casa inteligente o no hacer una casa inteligente? Y entonces va un cable, ¿no? por cámara. En el site quedará tu grabador y entonces ya con eso ya estás como de gane desde el garage, desde el frente de calle, desde tu fachada. Si llevas varias cámaras, entonces cada cámara deberá llevar su propio cable y su propia tubería. Aquí sí puedes a lo mejor optar en juntar cables en la misma tubería, pero ya va más en función de cómo lo está haciendo tu electricista. Aquí te recomiendo es que si te pegues durante la obra para que veas cómo lo está haciendo y si tienes ahí alguna observación, pues se lo hagas saber. Al final del día, recuerda que entre más apretados pasen los cables en la tubería, puedes tener fallas a nivel video, a nivel transmisión. ¿Ok? Oye, si voy a hacer un sistema analógico o un sistema IP en cuanto a grabación, ya será otro tema. Pero bueno, por lo pronto sí considérale al menos un solo cable. Y aquí es alarma porque me ha tocado ver proyectos en donde consideran un solo cable para 2, 3 cámaras pensando en que es una cámara analógica y terminan derivándose de la cámara A, o sea, pelan el cable UTP, empalman el cable UTP y salen a la segunda cámara. La verdad es que este trabajo es un trabajo pues feo, o sea, está mal hecho y ahí, pues imagínate que tu casa es nueva, hacen este tipo de trabajo, lo primero que resulta es que la cámara no se va a ver, ¿ok? Entonces, por eso justo la recomendación es un cable por cámara, ¿ok? Si ves que tu electricista o tu contratista está haciendo este tipo de trabajo, ya es una señal de alarma y por favor, sí hazle saber que no quieres un trabajo de ese estilo. Cable por producto, ¿ok? Y voy a pasar por último al sistema, bueno, no por último, al sistema de luces inteligentes. En luces inteligentes, pues hay diferentes marcas, diferentes fabricantes y diferentes orígenes, fabricantes europeos y fabricantes americanos. Y esto es bien importante porque el fabricante europeo, voy a nombrar ciertas marcas como por ejemplo marca Jung, marca Betticino, y fabricantes americanos como Leviton o Lutron, sus estilos en los apagadores sí cambian radicalmente. En Europa, las cajas pueden ser chalupas únicamente o pueden ser cajas cuadradas para los apagadores o cajas como rectangulares alargadas, ¿sabes? Mientras que marcas como Lutron, Leviton, Cooper Wiring Devices, u otras marcas, inclusive las marcas directamente de Amazon, que son americanas, ocupan cajas Raco y su estilo es americano con sus placas Decora o Decorator, ¿no? Ya cambia el nombre. Pero eso sí te pega a nivel constructivo. Si tú no defines desde un inicio cuál marca estarás usando, te aseguro que te vas a dar de topes y vas a gastar una lana que no tenías que haber gastado, porque si ya terminaste, ya hiciste aplanados, ya hiciste acabados y de repente decides utilizar una marca y no estabas preparado para que esa marca usara ese producto, tendrás que romper. Y la experiencia y lo que nos ha tocado ver es que normalmente ya cuando está así, nuestros clientes prefieren mejor no continuar, prefieren no perforar y simplemente no automatizan y quizá queda el sueño frustrado de hacer una casa inteligente. También otro dato es, sí puedo decir que en México muchos de los dueños o arquitectos deciden automatizar su casa cuando ya está un avance casi del 80-90%, casi cuando ya están en acabados. Y es cuando deciden automatizar la casa. Y esto es un tema porque en algunos casos se logra y en otros casos no se logra o se logra de forma parcial o en trabajos pues que la verdad es que no están tan padres, ¿ok? Entonces, sí te recomiendo que a nivel automatización de casas inteligentes tomes la decisión desde antes. Y si no, y si es un tema, fíjate, es un tema de presupuesto, entonces paga por un diseño. O sea, paga por un diseño que te diga cómo hacer las cosas previamente, que te diga qué tipo de caja utilizar, en dónde, etc, etc. Y quizá que le inviertas en un arranque, en un inicio, en la obra, y que dejes las preparaciones. Digo, tú y yo sabemos que en ocasiones pues las construcciones se dan de esa forma.
O sea, no necesariamente tenemos toda la lana disponible para construir la casa y vamos por etapas, ¿no? O sea, primero la planta baja, luego la planta alta y así es como hemos construido nuestras casas, ¿no? O sea, por pedacitos. Y está bien, ¿no? Entonces, sí te sugiero que lo hagas de esa forma, o sea, vete por etapas, pero paga, o sea, paga por un diseño. Es mejor, fíjate, es mejor que pagues por un diseño que de inicio te va a costar, no sé, 15, 20 mil pesos en un plano y que te supervisen esa instalación a que cuando quieras instalarlo, uno, o no lo logres, o termines despedazando el mármol, o termines despedazando la madera, o aplanados que ya te costaron y que a la vez, o sea, te va a salir más caro despedazar eso y volver a aplanar y que no necesariamente te va a quedar bien. Imagínate que te pintaron las paredes y tienes que tirar, ya la pintura después de cierto tiempo no se ve igual en las paredes. Entonces, a eso me refiero, ¿sale? Sí contempla un diseño previo y cualquier proveedor con el que trabajes te puede dar eso, ¿no? O sea, llega un acuerdo en lana para que te puedan dar ese diseño previo y te aseguro que vas a ganar, ¿no? Entonces, a nivel diseño, a nivel control de iluminación, hay dos factores importantes si vas a hacer tu casa inteligente. Uno, que consideres tener un diseño de iluminación, es decir, primero parte de las lámparas que quieres utilizar. Normalmente cuando una casa será inteligente, vamos a decidir que las lámparas sean atenuables. ¿Dónde van a ser atenuables y dónde no serán atenuables? Ahí te va como el promedio. Jardines, garage, áreas de servicio, áreas como baños, normalmente no serán atenuables, siempre serán encendido o apagado. Oye, ¿para qué quieres un baño que sea atenuable? A menos de que te guste estar en el baño y, no sé, estés ahí una hora en el baño, ahora le va, se justifica que la lámpara sea atenuable. Si traes un diseño en iluminación y un diseño arquitectónico, bueno, entonces sí vale la pena que tu lámpara del baño sea atenuable. Pero si estás en un diseño básico, creo que una lámpara on-off es suficiente, ¿ok? En recámaras, las recámaras sí te recomiendo al 100% que todas las luces sean atenuables. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Áreas sociales como sala, comedor, atenuable 100%. ¿Por qué? Porque puedes tener una cenita romántica, amigos, pareja, esposa, novia, lo que sea, y que puedas tener una escena de iluminación ahí atenuadita, cachondona, rico, ¿no? Que esté padre el ambiente. Entonces, en la sala, lo mismo, ¿no? Estamos viendo una película, palomitas. Si ya tienes un buen sistema de audio, bueno, entonces que la luz también se pueda ahí atenuar. Cocina, ahí yo no sé. A mí en lo personal me gusta cocinar y creo que sí puedo decir que me gustaría que mi cocina fuera atenuable, porque a lo mejor mi cocina también tiene una barra en donde también puedo estar comiendo y me gusta, ¿no? Pero hay veces o sea, no nos gusta cocinar a oscuras, entonces ahí te diría on-off, todo o nada, ¿no? Creo que la cocina es ahí ¿qué quieres tú? Decídelo. Entonces ya con esto el siguiente paso sería elige lámparas, elígelas desde un inicio, define cuáles serán atenuables y cuáles no serán atenuables. Quizá el modelo te va a costar trabajo y aquí paréntesis, recomendación, contrata a un diseñador de iluminación o a tu propio arquitecto dile, diséñame la iluminación, al menos guíame y proponme lámparas a utilizar y tu chamba será sentarte con él y revisar cuáles lámparas sí quieres que sean atenuables y cuáles lámparas no quieres que sean atenuables. Ya con eso te vas a voltear con nosotros o con tu proveedor de automatización para decirle, a ver, sabes que estas son mis lámparas, hazme el proyecto para que entonces yo pueda empezar a construir mi casa inteligente. ¿Ok? Entonces ya tienes ahí cubierto la parte de luces inteligentes. Definir si, también aquí hay muchos fabricantes, por ejemplo Philips Hue. Philips Hue decide que sus lámparas, o sea, como tal la inteligencia de las lámparas sean en la propia lámpara, el foco inteligente. Y aquí me voy a volver a regresar como a las cámaras. O sea, en un tema de casa inteligente hay dos formas, DIY o a través de un instalador eléctrico o un integrador profesional. El DIY, tú vas a ir a comprar tu solución, te vas a Home Depot y te compras tu foco inteligente, no requieres ningún tipo de instalación especial y es tu foco, ¿no? Es tu foco el que va a ser inteligente.
Lo personal no me gusta porque si se va el Wi-Fi pues no funciona, si se va la luz no funciona, etcétera. Ya será otro tema. A lo mejor una comparación entre este tipo de soluciones DIY versus las instalaciones de profesionales, ¿no? Entonces, una instalación ya tipo Lutron, tipo Leviton, tipo Cooper Wiring, tipo, no sé, un dimmer más profesional, tipo Control 4, pues ya requiere alguna infraestructura, ¿no? Entonces, justo eso es lo que tienes que ponderar, cuáles marcas vas a utilizar. Oye, es que yo vi en la televisión, o no sé, navegando en mi Instagram o en mi YouTube, me salieron anuncios de esta marca y me interesó. Bueno, lo que te puedo recomendar es, pues síguele buscando, o sea, síguele buscando, compara precios, vete informando y entonces puedes decantar cuáles productos son los que vas a querer utilizar para tu casa, ¿ok? Y por último, y uno de los sistemas como más comunes es las persianas. Las persianas son otro sistema que sí ocupamos. Perdón. Las persianas son un sistema pues básico. Todos tenemos una persiana en casa. Todos queremos dormir con prácticamente nada de luz, ni siquiera luz de la luna, pues. Entonces pueden haber persianas manuales o ya pueden haber persianas alámbricas. Por ahí ya tenemos una entrevista con el fabricante Somfy. Tenemos un podcast con Somfy y ahí puedes checar un poquito acerca de las persianas inteligentes, ¿ok? Entonces, persianas, ¿qué tienes que considerar? Bueno, aparte de la parte constructiva, que eso te va a ayudar tu arquitecto, cajillos, considerar tamaños de ventanas, etcétera. Para que tu persiana sea inteligente debes de considerar dos opciones. Uno, normalmente todas las persianas van a requerir, todas las persianas inteligentes van a requerir de un contacto eléctrico en donde a la izquierda o a la derecha de la ventana da igual. Eso nosotros como distribuidores, integradores o cualquier proveedor nos vamos a fijar cuando lleguemos a tomar medidas. Vamos a fijarnos si el contacto está al lado izquierdo o del lado derecho. Es meramente el contacto y entonces si tú me hiciste caso en poner Wi-Fi en todas las habitaciones, prácticamente que con esto ya estás de gane porque solamente tienes que motorizar la persiana y con el Wi-Fi nosotros vamos a instalar un hub y ese hub se va a comunicar directamente con la persiana y listo, la persiana será inteligente. Particularmente en sistemas Lutron tenemos varias soluciones en donde la persiana puede ser con comunicación alámbrica, pero ya es algo muy particular. O sea, si quieres utilizar Lutron sí tendrás que buscarnos, pero si quieres utilizar, no tienes que enfocarte, o sea, puedes tener tu persiana normal y si decides, o sea, si decides usar Lutron, podemos hacer que ese contacto y tu persiana sea Lutron y sea inteligente, ¿ok? Entonces, no hay mucho que moverle en persianas. Si es una cortina, la cortina funciona de la misma forma, se motoriza y la cortina meramente requiere de un contacto eléctrico y el motor habla una radiofrecuencia, se va a comunicar con su hub de antenas y listo, ya lo automatizaste. ¿Ok? Entonces, creo que el resumen y la conclusión de este podcast pues es eso, ¿sabes? O sea, si vas a construir, vas a remodelar y quieres que tu casa sea inteligente, se vale. Trata de ponerlo en un papel los sistemas que quieras. O sea, creo que también no intentes abarcar todo de jalón. Hay diferentes proveedores que hacemos diferentes cosas. Hay unos más especializados en una cosa, hay otros especializados en otra cosa. Y que ponderes. O sea, creo que puedes darte una idea de cuánto puede costar con los precios públicos de ciertos productos. Sí te recomiendo como siempre, o sea, el arquitecto será el arquitecto y te va a diseñar paredes, te va a diseñar estructuras, te va a diseñar acabados, pero sí puedo decir, y con el respeto que ellos me merecen, ellos no son los especialistas en casas inteligentes. Sí me ha tocado ver arquitectos y hemos trabajado con arquitectos que saben porque ya han trabajado con proveedores que hacen cajas inteligentes y entonces en el día a día, bueno, pues ellos se empapan de todo y una segunda casa y una tercera casa pues ya la hacen de cierta forma. Pero aquí vuelve lo mismo. No todas las casas se comportan de la misma forma. Tú no tienes la necesidad que yo tengo en cuanto a, a mi estilo de vida, a cómo quiero mi casa. Entonces, la recomendación siempre va a ser acércate a un proveedor de casa inteligente para que al menos
te genera un proyecto en papel, paga por ese proyecto en papel para que tú tengas una idea de cuánto te puede llegar a costar, cuántas tuberías te pueden llegar a costar y que es más fácil que si desde papel te cotizan acabados, te cotizan cuántas tuberías, etcétera, a que cuando ya hayas terminado quieras intentar automatizar, ¿ok? Entonces creo que es la mejor recomendación. Espero que este podcast te haya gustado, te haya funcionado. Y si tienes alguna duda, pues por favor escríbeme y yo estoy encantado de responderte. Te voy a recordar dónde me puedes encontrar. Estamos en YouTube. Estoy en YouTube como @ROH Automation. Me puedes escribir vía Instagram, a mí directamente como @robandes. Sígueme por favor. También me puedes encontrar en TikTok como @ROH Automation o como @robandes. Y pues no sé, o sea, escríbeme, pregúntame y pues te invito a que hagamos mejores casas, arquitectos, usuarios finales, ingenieros. La idea es que seamos buenos en lo que hacemos y que hagamos, dignifiquemos la forma en la que hacemos casas y qué mejor que las casas sean inteligentes, ¿sale? Entonces, nuevamente, muchas gracias por atender este podcast y estaré gustoso de estar contigo en el siguiente. Muchas gracias, saludos.